y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Gracias. Muy buenas noches. Con un poquito de frío, ¿verdad? Pero hoy está mucho mejor el clima que ayer, ¿no es cierto? Gracias a Dios. Ya se mejoró, ya las carreteras están mejor, el peligro no es tan grande. Vamos a darle gracias a Dios por estar juntos y a pedirle que Él sea nuestro guía en el estudio de esta noche. Aquellos que puedan acompañarme, nos vamos a postrar de rodillas, los demás pueden inclinar su rostro allí en el lugar donde están. Nuestro amantísimo Padre y Dios, una vez más, venimos a glorificar tu nombre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos reúnes de distintos lugares en torno a tu mesa para participar de tu alimento espiritual, tu santo libro. Te pedimos que tu Espíritu Santo, que inspiró a esos benditos y santos hombres y mujeres del pasado a escribir las cosas que nosotros hemos de estudiar en esta hora, que también ese mismo Espíritu sea quien aplique tu verdad a nuestro corazón. Que no solamente nos ayude a trazar correctamente tu palabra, a interpretarla de acuerdo a tu sabiduría, pero sobre todo a que pueda hallar cabida en nuestro corazón y la pongamos por obra. Todas estas cosas te las pedimos suplicándote que seas propicio a cada uno, según la necesidad de cada corazón, que le des a cada persona lo que más necesita de tu Espíritu Santo para salir de aquí diciendo fue bueno venir a la casa del Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Voy a tomar un momentito antes de iniciar el tema. Para aquellos que no estuvieron anoche, estamos viendo estos 3 días una serie de temas titulado El plan siniestro de Satanás, las armas de Satanás contra el remanente. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. Apocalipsis 12, 17. Este fue el texto que estudiamos juntos anoche. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros vimos cómo a lo largo de la historia el diablo siempre ha tenido un odio fatal contra el pueblo de Dios, contra la mujer. Esa enemistad viene desde el mismo jardín del Edén. La Biblia dice que Dios le dijo a la serpiente en Génesis, en el capítulo 3 y en el versículo 14, Jehová Dios le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
Noten, Dios es el que dice, pondré enemistad. Odio, enemistad es guerra, conflicto, odio entre la serpiente y entre la mujer. Así que lo que leímos en Apocalipsis capítulo 12, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. No es nada nuevo. Estamos leyendo el último capítulo de esa enemistad. La guerra final, la batalla final que se va a librar sobre este planeta justo antes de la venida del Señor. Y ese ataque es contra el remanente, los últimos de la descendencia de esa mujer. Pero la guerra viene desde el mismo comienzo, la enemistad entre la serpiente, el dragón, y entre la mujer. Si van de vuelta a Apocalipsis capítulo 12, nos dice en el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que esa serpiente antigua que estuvo en el jardín del Edén es el mismo diablo, Satanás, el dragón. Y dice el versículo 17 que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, contra el remanente de la descendencia de la mujer. Ahora, volviendo a Génesis 3:15, noten otra vez el versículo. Pondré enemistad entre ti, le dijo a la serpiente, y entre la mujer. Entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí habla de dos heridas. Una herida en la cabeza que es una herida fatal, una herida mortal. Y dice que la simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. La iba a destruir. Pero esta, más bien, la simiente de la serpiente iba a herir en el calcañar. Es una herida fuerte, especialmente si viene de una serpiente venenosa, pero puede ser sanada, mientras que aplastar la cabeza no tiene cura. En el libro de Santiago nos dice el apóstol Santiago, si quieren buscar allí, Santiago en el capítulo 4, Santiago 4 nos dice en el versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No puede haber amistad con el mundo, no puede haber compañerismo con el mundo porque hay dos bandos y están en continuo desacuerdo. No pueden ponerse de acuerdo ni puede haber amistad entre ambos, porque si queremos ser amigos del mundo, nos constituimos en enemigos ¿de quién? De Dios. Y la palabra de Dios es muy clara con respecto a esto. Ahora, también la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo es la simiente de la mujer que vino a aplastar la cabeza de la serpiente. Y el apóstol San Pablo nos dice que en breve nuestro Señor Jesucristo aplastará la cabeza de la serpiente. La simiente de la mujer es Cristo. Vamos a leerlo. En Gálatas, en el capítulo 3. Gálatas, en el capítulo 3. En Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del cabeza de la serpiente, la simiente de la mujer
es Cristo. Vamos a leerlo. En Gálatas, en el capítulo 3. Gálatas, en el capítulo 3. En Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley del pecado. Así que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Él es la simiente de la mujer. Y en el capítulo 3, un poquito antes de donde estamos leyendo, nos dice en el versículo 16: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Abraham es el padre de todos los de la fe, el padre del pueblo escogido, de la mujer, la iglesia del Señor. Y dice: a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos en plural, sino en singular. Dice: y a tu simiente, la cual es ¿quién? ¿Tienen sus Biblias? Entonces busquen el versículo. No pueden venir a la casa de Dios sin traer su espada, ¿verdad? Dice allí: la simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Cristo es la simiente de la mujer. Y pues justamente eso es lo que nos enseña la Escritura, que Cristo vino a aplastarle la cabeza a la serpiente. Y no se nos deja dudas de que Él va a salir vencedor. Ahora les hago una pregunta. Si la mujer tiene una simiente y esa simiente es Cristo, vuelvan de vuelta a Génesis capítulo 3 y versículo 15. Génesis 3:15. Y allí dice que iba a haber una enemistad entre la mujer y entre la serpiente, entre la simiente de la mujer y entre la simiente de la serpiente. Les hago una pregunta: ¿quién es la simiente de la serpiente? Ya sabemos que la simiente de la mujer es Cristo. Entonces, ¿quién es la simiente de la mujer? De la serpiente. ¿Están despiertos? Miren la pregunta otra vez. La pelea, la lucha iba a ser entre la serpiente y la mujer. La serpiente es el diablo, la mujer es la iglesia. Pero luego dice: entre tu simiente, le dice al diablo, y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer te aplastará la cabeza, pero tú le herirás en el o esta más bien herirá en el calcañar. ¿Quién es la simiente de la serpiente? La iglesia tiene una simiente. La iglesia tiene una simiente que vino a aplastar la cabeza de la serpiente. Y esa simiente es Cristo. ¿Amén? Lo acabamos de leer. Pero el diablo también tiene una simiente, un hijo. Y usted dice: ¿y el diablo tuvo hijos? Bueno, aquí dice en Génesis 3:15: pondré enemistad entre ti, la serpiente, y entre la mujer. Entre tu simiente, le dice a la serpiente, y entre la simiente de la mujer. Si Cristo es la simiente de la mujer, ¿quién es la simiente de la serpiente? Pero es que no dice
simientes en plural, sino simiente en singular. ¿Se acuerdan lo que leímos de Cristo? Dice, no habla de muchas simientes, sino de una simiente. Es cierto lo que dice el hermano, pues somos simiente de la mujer todos nosotros, porque dice la descendencia de la mujer. Los últimos de la descendencia de la mujer somos nosotros. Hablando ya en plural, la descendencia o la simiente de la mujer somos todos nosotros. Y por supuesto, la simiente de Satanás son todos los que siguen a Satanás y hacen su obra. Cristo lo dijo claramente, es hablando a los judíos en San Juan, allá en el capítulo 8. Él les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Lo pueden leer en San Juan en el capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Él les dijo, ustedes son hijos del diablo, vuestro padre es el diablo. Así que los hijos del diablo son los que hacen las obras del diablo. En el sentido amplio, lo que el hermano dijo es correcto, pero estamos hablando ahora de simiente en singular, o sea, no en plural, ¿verdad? La simiente de la mujer es Cristo y la simiente de la serpiente es el anticristo. ¿Escucharon bien? Repito, la simiente de la mujer es Cristo y la simiente de la serpiente es el anticristo, el que usurpa o ocupa el lugar de Cristo. Así de sencillo, es fácil descifrarlo. Cristo y el anticristo. Por un lado está la serpiente, por otro lado está la mujer. La simiente de la mujer es Cristo, la simiente de la serpiente es el anticristo. Y justamente el anticristo era el que le iba a hacer el daño a la simiente de la mujer, porque fue el anticristo por excelencia que ha perseguido a los hijos de Dios y a la persona de Cristo en forma especial. Pero la herida que causa Satanás no es permanente. ¿Se acuerdan lo que vimos anoche? ¿Qué dice? Él dice en Mateo 10, 28, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden destruir el alma. El diablo y su simiente destruyen físicamente, pero no pueden destruir eternamente. Por eso la llaga, la mordedura de la serpiente es terrible, pero no es fatal, porque tiene solución, tiene cura. Aún la muerte tiene cura con Cristo Jesús. Pero aquellos que son simiente de Satanás serán destruidos eternamente. Bien, anoche también vimos que el diablo utiliza dos medios para destruir la iglesia. La guerra contra la mujer. Y estudiamos, por supuesto, el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, donde muestra cómo el diablo trató de destruir primero a Cristo, y como no pudo destruir a Cristo, porque éste fue arrebatado para Dios y para su trono, entonces se volvió contra la mujer que había dado a luz al hijo varón. Apocalipsis 12:13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la mujer arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada la mujer por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, porque la tierra abrió su boca y tragó el río de persecución que el dragón había echado de su boca. Uno de los medios que usa
Satanás para destruir para su trono, entonces se volvió contra la mujer que había dado a luz al hijo varón. Apocalipsis 12:13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la mujer arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada la mujer por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, porque la tierra abrió su boca y tragó el río de persecución que el dragón había echado de su boca. Uno de los medios que usa Satanás para destruir la iglesia es la persecución. Y anoche hablamos bastante acerca de eso. ¿Cuál fue el otro método que mencionamos anoche y lo estudiamos también en la Biblia que usa Satanás para destruir la iglesia? ¿Cuál es el otro? La infiltración. Y leímos varios pasajes de las Escrituras donde estaba profetizado que Satanás iba a tratar de destruir la iglesia de Cristo, infiltrándola por dentro, metiéndole maestros falsos que torcieran la doctrina, que se metieran solapadamente, que introdujeran herejías destructoras para llevar a la perdición, para causar confusión en la iglesia del Señor. Siempre el diablo ha utilizado este método, los infiltrados desde adentro. Y la mensajera del Señor nos dice a nosotros que tenemos mucho más que temer de los de adentro que de los de afuera. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios y el espíritu de profecía. El Señor Jesucristo nos dice que los peores enemigos serán los de adentro. Esto está San Mateo en el capítulo 10 y en el versículo 36. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa, los de adentro. Y la mensajera del Señor nos lo dice, que tenemos mucho más que temer de los enemigos infiltrados que están por dentro que de los enemigos que están afuera. Vamos a leer ahora algunas citas del espíritu de profecía que nos dice con respecto a lo que el diablo tiene planeado. Déjenme leerles una o dos citas y después vamos a ir a aquello donde nos quedamos anoche. Dice aquí, eventos de los últimos días. En la página 183. El gran asunto que pronto afrontaremos, la imposición de la ley dominical, eliminará a todos aquellos a quien Dios no haya señalado. Y Él tendrá un ministerio puro, santo, verdadero, preparado para la lluvia tardía. Amén. Así que cuando venga la persecución, que viene con la imposición de las leyes dominicales, eso va a servir para limpiar la iglesia, para eliminar a todos los ministros a quien Dios no puso en la iglesia. Y entonces dice, Dios tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado dentro de su iglesia. Eso nos indica entonces de que dentro de la iglesia, antes de que venga la ley dominical, iba a haber ¿qué? ¿Qué iba a haber? La infiltración. Iba a haber ministerio que Dios no ha colocado. Y si Dios no puso esos ministros en la iglesia, entonces ¿quién los puso? ¿Quién los puso? El enemigo. Miren, déjenme leerles aquí, en el libro Testimonios para los Ministros. Página 409.
Dice así: existe ahora el grave peligro de que los hombres pierdan de vista las importantes verdades para este tiempo, que busquen cosas nuevas, extrañas, fascinadoras. Muchos, cuando son reprobados por el Espíritu de Dios por medio de sus agentes señalados, rechazan la corrección y se desarrolla en sus corazones una raíz de amargura contra los siervos de Dios que predican la verdad. Hay hombres dentro de la iglesia que también enseñan la verdad, pero que no están perfeccionando sus caminos delante de Dios, que tratan de ocultar sus apostasías y alejan a la gente de Dios. Estos ministros no santificados son introducidos en la iglesia por el enemigo de las almas. Aunque predican la verdad, no tienen valor moral para hacer las cosas que los beneficiarían especialmente. No ven la necesidad de reformarse y así rechazan las palabras del Señor y odian a todos aquellos que los reprenden en la puerta. Esta misma negativa a prestar oídos a las amonestaciones que el Señor envía le da a Satanás todas las ventajas para hacer de ellos los peores enemigos de aquellos que creen la verdad. Están dentro de la iglesia, pero se vuelven enemigos de los que predican la verdad. Llegan a calumniar a aquellos que han traído el mensaje del Señor. El hombre que rechaza la palabra del Señor, que trata de imponer su propio camino y voluntad, despedaza al mensajero que trae la verdad y al mensaje que Dios envía para revelarle a él su pecado. De adentro, del corazón, proceden los malos pensamientos, inspirados por el mismo Satanás. Estos son infiltrados en el campo del Señor. Comienzan a argumentar acerca de tecnicismos y procedimientos en la obra. El espíritu de Satanás los une con el enemigo para presentar palabras de crítica sobre asuntos poco importantes. La verdad llega a ser cada vez de menos valor para ellos. Se convierten en acusadores de sus hermanos. Y de pronto la iglesia ha cambiado de dirigente. Esto me hace temblar a mí, que la iglesia pueda haber cambiado de dirigente. ¿Y saben a lo que se refiere? En lugar de tener a Cristo como su dirigente, al seguir a hombres que los dirigen, han escogido otra cabeza. Quien manda a los pastores no santificados es ahora su cabeza. Está hablando de Satanás como cabeza. Y miren lo que sigue. El Señor me ha mostrado, página 409 de Testimonios para los Ministros, que ministros no santificados se están alistando en contra de Dios. Ministros no santificados se están alistando en contra de Dios. Están alabando a Cristo, pero al mismo tiempo alaban al Dios de este mundo. Mientras profesan recibir a Cristo y predicarlo, abrazan a Barrabás y por sus acciones dicen: a Cristo no, sino a Barrabás. Presten atención todos los que leen estas líneas.
santificados se están alistando en contra de Dios. Ministros no santificados se están alistando en contra de Dios. Están alabando a Cristo, pero al mismo tiempo alaban al Dios de este mundo. Mientras profesan recibir a Cristo y predicarlo, abrazan a Barrabás y por sus acciones dicen: a Cristo no, sino a Barrabás. Presten atención todos los que leen estas líneas. Satanás se ha jactado de lo que él puede hacer dentro de la iglesia adventista. Quiere destruir la unidad que debe existir en la iglesia y por la cual oró Cristo. Dice el diablo: saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar a todos los que pueda, para hacer que critiquen, para que condenen y para que calumnien a los siervos de Dios. Albergue al engañador y al testigo falso una iglesia que ha tenido tan grande luz y tan gran evidencia. Y esa iglesia desechará el mismo mensaje que el Señor ha enviado y recibirá los más irrazonables acertos, falsas suposiciones, calumnias, teorías falsas y mentiras. Satanás se ríe de la insensatez de ellos porque él sabe cuál es la verdad y él sabe que los ha infiltrado. Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. ¿Cuántos van a ocupar los púlpitos de la iglesia adventista sosteniendo la antorcha que fue prendida en la infernal tea satánica? ¿Cuántos? Muchos ocuparán nuestros púlpitos. ¿Qué quiere decir muchos? No quiere decir pocos, ¿verdad? A veces nosotros pensamos, bueno, puede haber por aquí alguno y por allá algún otro. Pero la mensajera del Señor dijo que iban a ser muchos los que iban a ser infiltrados. Si se albergan dudas, sigo leyendo, e incredulidad en el corazón, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que se creen saber tanto. ¿Quiénes iban a ser retirados de la iglesia? ¿Quiénes? Los ministros fieles iban a ser retirados de la iglesia. ¿Y quiénes iban a quedar entonces dentro de la iglesia? Ahora, esto para mí, cuando yo leí esto, me espanté, hermanos, porque toda la vida yo he predicado de que los fieles se van a mantener leales dentro de la iglesia y que los apóstatas van a ser quitados cuando venga el zarandeo. Pero aquí dice, si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que se creen saber tanto. Oh, si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora te está encubierto de tus ojos. Está hablando de la iglesia y dice, ojalá tú supieras lo que viene, pero no lo puedes entender. Te está encubierto de tus ojos. Sin embargo, el fundamento de Dios está firme. El Señor conoce a los que son suyos. El Señor no va a permitir que su iglesia caiga. Parecerá que estará a punto de caer, pero no caerá. Ese es el mensaje que nosotros hemos aprendido. Déjenme leérselos aquí. En la iglesia
página 176 de Eventos de los Últimos Días. En la iglesia ocurrirán divisiones, se formarán dos bandos. ¿Dónde se iban a formar dos bandos? En la iglesia. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Así que no debemos sorprendernos si vemos de que haya divisiones dentro de la iglesia. Esto tenía que ser así, estaba profetizado. Página 184. Ministros pueden abandonar la fe, como la palabra de Dios lo dice y los mensajes que Dios ha dado a su sierva declaran que lo harán. ¿Quiénes van a abandonar la fe? Ministros van a abandonar la fe. Ahora, no dice que van a abandonar la iglesia. Dice que van a abandonar ¿la qué? La fe. Bueno, está profetizado en la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Vamos a segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Comenzando con el versículo 1 en adelante dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga, ¿qué cosa? ¿La qué? La apostasía. Cristo no puede venir si primero no viene ¿la qué? La apostasía. Les pregunto a ustedes, ¿qué quiere decir la palabra apostasía? Exactamente, apostasía significa renegar de la fe, apartarse de la verdad. Eso es apostasía. ¿Quién es un apóstata? Alguien que se aparta de la verdad. Ahora les pregunto, ¿se puede ser apóstata si primero no estuvimos en la verdad? ¿Se puede decir que una persona ha apostatado si nunca estuvo en la verdad? Para poder ser un apóstata, primero tiene que haber estado en la verdad. Así que aquí está hablando de apostasía de aquellos que están en la verdad. Vamos ahora a Timoteo, dando vuelta a la página. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Escuchen qué interesante. La mensajera del Señor aplica esto en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, la página 401. Dice lo siguiente: en el futuro se levantarán engaños de toda clase y necesitaremos terreno sólido para nuestros pies. Necesitamos columnas sólidas para la edificación del edificio, y no se debe quitar nada de lo que el Señor ha establecido. Pero el Señor me mostró que muchos apostatarán de la fe, no habiendo recibido el amor de la verdad. Serán engañados por el enemigo. Prestarán atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios y renunciarán de la fe. Caerán muchos en apostasía. ¿Cuántos van a apostatar?
Muchos. Por eso necesitamos nosotros conocer las columnas firmes de nuestra fe para no ser engañados. Ahora, muchos tienen la idea, apostatarán de la fe, no habiendo recibido el amor de la verdad, serán engañados por el enemigo, prestarán atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios y renunciarán de la fe, caerán muchos en apostasía. ¿Cuántos van a apostatar? Muchos. Por eso necesitamos nosotros conocer las columnas firmes de nuestra fe para no ser engañados. Ahora, muchos tienen la idea de que los que van a apostatar se van a salir de la iglesia. Y nosotros le llamamos apóstata a personas que se salen de la iglesia. Decimos, ese es un apóstata, se apartó de la fe. Es cierto, una persona que abandona la fe es un apóstata. Pero no necesariamente para apostatar de la fe hay que salirse de la iglesia. Y esta noche vamos a ver algo muy interesante, que al contrario, el éxito más grande que tiene el diablo es de introducir las apostasías no fuera de la iglesia, sino ¿dónde? Dentro de la iglesia. Vamos a ver cómo el diablo trabaja. Dice aquí, eventos de los últimos días, página 181. Se me presentaron las siguientes palabras de las Escrituras. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto se verá ciertamente entre el pueblo de Dios en los últimos días. Entre ustedes mismos se van a levantar los que hablen cosas perversas para arrastrar discípulos tras sí. Esto se verá ciertamente entre el pueblo de Dios en los últimos días. Cuando venga el zarandeo por la introducción de falsas teorías, dice la mensajera del Señor. ¿Dónde se van a introducir las falsas teorías? ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Cuando venga el zarandeo por la introducción de falsas teorías, los lectores superficiales, los que no están anclados en ningún lugar, serán como la arena movediza. Se deslizarán hacia cualquier posición porque no tienen los pies fundamentados sobre la roca. No habiendo recibido el amor de la verdad, serán engañados por el enemigo y prestarán atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Muchos apostatarán de la fe. ¿Y saben ustedes cuál va a ser uno de los principales puntos que el diablo va a atacar? Para engañar a los de la iglesia remanente. A ver, ustedes se acuerdan lo que vimos anoche, ¿verdad? Los que estuvieron aquí. Nuestro primer versículo que leímos esta noche de Apocalipsis 12, 17 decía: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? El testimonio de Jesucristo. Dos características fundamentales del remanente, de la descendencia de la mujer. Por un lado dice, son los que guardan los mandamientos de Dios, y luego dice, y tienen el ¿qué? El testimonio de Jesucristo. Y nosotros vimos anoche específicamente que las dos cosas que el diablo odia sobre todo lo demás son los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, y odia el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué cosa es el testimonio de Jesucristo? Como hemos aprendido en nuestra lección de escuela sabática en esta semana pasada, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Y eso es lo que el diablo odia. El odio de Satanás, la guerra final,
es contra los que tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora escuchen esto. Página 181 de Eventos de los Últimos Días. Una cosa es cierta. Los adventistas del séptimo día, que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del espíritu de profecía. ¿Cuál va a ser el primer punto en el cual se van a apartar y van a abandonar la fe los adventistas que finalmente queden con la bandera de Satanás? ¿Cuál va a ser el primer punto? Exactamente, van a abandonar su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del espíritu de profecía. Por ahí comienza la apostasía. Escuchen, próxima cita. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Dice Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo será ¿qué? Disipado. El pueblo va a ser esparcido. Donde no hay profecía, el pueblo será disipado. Y miren cómo termina la cita. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero del espíritu de profecía. El trabajo del diablo en la infiltración es meter dentro de nosotros gente que perturben la fe del pueblo en los testimonios del espíritu de profecía. Esto, hermanos, hace rato que comenzó en nuestra iglesia. Yo me recuerdo hace más de 20 años atrás cuando nos espantamos porque pudimos ver en un video cómo un pastor adventista hispano, yo lo conocía muy bien, trabajábamos en la misma conferencia cuando él estaba recién iniciándose en el ministerio. Le dijo a todos los hermanos de su iglesia allá en California que trajeran los libros del espíritu de profecía. Y allí, en pleno sábado, los hermanos trajeron los libros del espíritu de profecía y los echaron en un zafacón y les prendieron fuego. Eso pasó hace más de 20 años atrás. Ese pastor hoy en día ya no es pastor ni de la iglesia adventista ni de ninguna otra iglesia. Primero abandonó la fe en el espíritu de profecía, luego abandonó la fe en los mensajes distintivos de la iglesia adventista, renunció al sábado, renunció al estado de los muertos, renunció a los pilares de la fe adventista, se sacó a más de 200 miembros que lo siguieron de la iglesia adventista con su engaño, fundó una iglesia dominical y allí siguió algunos años. Actualmente ya ni siquiera cree ni en Dios. Hoy en día anda engañando a la gente y sacándoles dinero a través de estratagemas, el engaño de la pirámide, sacándole dinero a la gente. Y es triste. Pastor fue una vez de la iglesia adventista, pero comenzó dudando de los testimonios. El diablo ha atacado terriblemente nuestra iglesia. Desde el comienzo el diablo atacó el espíritu de profecía. Y si ustedes van al internet hoy en día y ponen el nombre Elena de White, van a encontrar la cantidad de páginas en el internet. Incluso Elena White, usted pone allí, lo primero que lo va a llevar es un sitio en internet donde hablan en contra, ex-adventistas en contra de Elena de White, con todo tipo de acusaciones. Y yo les podría mencionar en esta hora la cantidad de cosas que dicen contra ella. Una tras otra, tras otra, tras otra. O sea,
son tan irrisorias, tan descabelladas las cosas que dicen que uno casi no lo creería, y sin embargo el internet aguanta lo que le pongan, ahí está. Así como el papel también aguanta lo que le escriben encima, ¿no es cierto? De todo tipo de cosas. Ahora la última que ha salido es el internet hoy en día, y ponen el nombre Elena de White. Van a encontrar la cantidad de páginas en el internet. Incluso Elena White, usted pone allí, lo primero que lo va a llevar es un sitio en internet donde hablan en contra, ex-adventistas en contra de Elena de White, con todo tipo de acusaciones. Y yo les podría mencionar en esta hora la cantidad de cosas que dicen contra ella. Una tras otra, tras otra, tras otra. O sea, son tan irrisorias, tan descabelladas las cosas que dicen que uno casi no lo creería, y sin embargo el internet aguanta lo que le pongan, ahí está. Así como el papel también aguanta lo que le escriben encima, ¿no es cierto? De todo tipo de cosas. Ahora la última que ha salido es que Elena de White tuvo sus visiones como resultado de un problema mental que ella tuvo cuando tuvo el golpe en su cabeza. Y eso no es nada nuevo, porque ya en su época decían lo mismo de ella, y que como resultado de eso su mente quedó débil y por eso recibía las visiones que ella recibía. Pero si vieran la cantidad de acusaciones, por ejemplo, un pastor adventista también en California, también compañero mío de trabajo, pero este era de habla inglesa, el pastor Walter Rea, allá por la década de 1980, él era pastor de la iglesia de Long Beach, en California. Comenzó a dudar del espíritu de profecía, comenzó a hacer una investigación, y él supuestamente descubrió que Elena de White había copiado muchos de sus mensajes y había hecho plagio, y que mucho de lo que ella decía que era inspirado por Dios era en realidad copiado de otros libros, y que ella tenía ese asunto bien escondido para que la gente no supiera. Pero él se puso a investigar los libros que Elena de White había tenido en su biblioteca, y encontró que muchas de las cosas que ella había escrito estaban copiadas de otros libros. Y entonces hizo una acusación de plagio, diciendo que la mensajera del Señor había copiado, y que eso era un plagio penado por la ley, y que ella no había dado crédito a las personas que ella había citado. Claro, es muy interesante, porque eso desató una ola de acusaciones contra el espíritu de profecía, y por años se hicieron investigaciones con respecto a esto. Finalmente, una investigación neutral que se hizo sobre las leyes de copyright vino a demostrar de que ella no había infringido ninguna regla de copyright. O sea que en su época no era costumbre, ni estaban. Lo de copyright vino mucho tiempo después. En la época de ella todo el mundo citaba a otros autores, pero siempre quedó en la mente de muchos la duda. Bueno, ¿y por qué Elena de White copió? Si ella fue inspirada por Dios, que sus libros no les revelaba a Dios lo que ella tenía que escribir. ¿Por qué hay muchas porciones de esos libros que están copiados? Y solo les estoy mencionando algunas de las cosas que se han levantado como acusación. Como dice aquí, Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero del espíritu de profecía. Y esta es una de las maneras como el diablo trabajó a través de este pastor Walter Rea. Él también renunció a la fe adventista, dejó de ser pastor adventista y se dedicó a escribir libros en contra de la mensajera del Señor, y a tratar de demostrar de que sus escritos no eran inspirados por Dios, sino copiados de otros autores. ¿Qué respuesta podríamos dar nosotros a esto? ¿Es cierto que Elena de White copió o no es cierto? ¿Es cierto que ella trató de encubrir eso para que la gente no lo supiera?
Miren, si nosotros vamos al libro El conflicto de los siglos, publicado en el año 1888, vamos a encontrar algo sumamente interesante. El libro Conflicto de los siglos es el libro más circulado de Elena de White. No hay otro libro que ha circulado más que este. Y este libro, en la misma introducción del libro, Elena de White dice lo siguiente: mediante la iluminación del Espíritu Santo, las escenas de la lucha entre el bien y el mal fueron reveladas a quien escribe estas páginas. En una y otra ocasión se me permitió contemplar las peripecias de la gran lucha entre Cristo, el príncipe de la vida, el autor de nuestra salvación, y Satanás, el príncipe del mal, autor del pecado y primer transgresor de la santa ley de Dios. Lo que estamos hablando de esa lucha milenaria entre Cristo y Satanás. La enemistad de Satanás contra Cristo se ensañó en los discípulos del Salvador, en sus seguidores. En toda la historia puede echarse de ver el mismo odio hacia los mandamientos de Dios, la misma política de engaño mediante la cual se hace aparecer el error como si fuese la verdad, la infiltración. Se hace sustituir las leyes de los hombres por la ley de Dios y se induce a los hombres a adorar la criatura antes que al Creador. Los esfuerzos de Satanás para desfigurar el carácter de Dios, para dar a los hombres un concepto falso del Creador y hacer que se consideren con temor y odio más bien que con amor. Sus esfuerzos para suprimir la ley de Dios y hacer creer al pueblo que no está sujeto a la exigencia de la ley. Sus persecuciones dirigidas contra los que se atreven a resistir sus engaños han seguido con rigor implacable a lo largo de los siglos. Se puede ver en la historia de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, de los mártires, de los reformadores. En el gran conflicto final, Satanás empleará la misma táctica, manifestará el mismo espíritu y trabajará con el mismo fin en todas las edades pasadas. Usará las mismas armas contra el pueblo de Dios: la infiltración y la persecución. Lo que ha sido, volverá a ser, con la circunstancia agravante de que en la lucha que viene por delante, la intensidad será más terrible, cual el mundo no la vio jamás. Las seducciones, los engaños de Satanás serán más sutiles, sus ataques más resueltos, la persecución más ensangrentada. Si posible le fuera, engañaría a los mismos escogidos. Al revelarme el Espíritu de Dios las grandes verdades de su palabra, las escenas del pasado y de lo porvenir, se me mandó que diese a conocer a otros lo que se me había mostrado y que trazase un bosquejo de la historia de la lucha en las edades pasadas, de este gran conflicto, especialmente que la presentase de tal modo que derramase luz sobre la lucha futura que se va acercando con rapidez. Con ese fin he tratado de escoger y reunir acontecimientos de la historia de la iglesia en forma que quedara bosquejado el desenvolvimiento de las grandes verdades comprobantes que en diversas épocas han sido dadas al mundo, que han excitado la ira y el odio de Satanás y la enemistad de la iglesia amiga del mundo, y que han sido sostenidas por el testimonio de aquellos que no amaron sus vidas exponiéndolas hasta la muerte. No sé si notaron algo interesante. He tratado de escoger
y reunir acontecimientos en la historia de la iglesia que ilustran ese gran conflicto entre el bien y el mal. Ahora escuchen. En los anales de la historia podemos ver un anticipo del conflicto que nos espera, considerando los de la iglesia amiga del mundo y que han sido sostenidas por el testimonio de aquellos que no amaron sus vidas exponiéndolas hasta la muerte. No sé si notaron algo interesante. He tratado de escoger y reunir acontecimientos en la historia de la iglesia que ilustran ese gran conflicto entre el bien y el mal. Ahora escuchen. En los anales de la historia podemos ver un anticipo del conflicto que nos espera, considerándolos a la luz de la palabra de Dios y por la iluminación del Espíritu Santo, podemos ver descubiertas las estratagemas del maligno y los peligros que deberán evitar los que quieran ser hallados sin mácula ante el Señor en su venida. Los grandes acontecimientos que marcaron los pasos de la Reforma, que se dieron en los siglos pasados, son hechos históricos harto conocidos y universalmente aceptados, que nadie puede negar. Y ahora miren el próximo párrafo. Esta historia la he presentado brevemente de acuerdo con el fin y objeto de este libro y con la concisión que necesariamente debe observarse, condensando los hechos en forma compatible con una clara inteligencia de las enseñanzas consiguientes. Ella dice, lo he tratado de resumir, de presentar de una manera, de la manera más concisa, pero miren lo que sigue. En muchos casos, cuando he encontrado que un historiador había reunido los hechos y presentado en pocas líneas un claro conjunto del asunto, o agrupado los detalles históricos en forma conveniente, he reproducido sus palabras, no tanto para citar a esos escritores como autoridades, sino porque sus palabras resumían adecuadamente el asunto que yo quería presentar. Y al referir los casos y puntos de vista de quienes siguen adelante con la obra de reforma en nuestro tiempo, me he valido en forma similar de las obras que se han publicado, tomando de aquí y de allá esos párrafos. El objeto de este libro no consiste tanto en presentar nuevas verdades relativas a las luchas de pasadas edades, como en hacer resaltar hechos y principios que tienen relación con acontecimientos futuros. Sin embargo, cuando se considera los tales hechos y principios como formando parte de la lucha entre las potencias de la luz y de las tinieblas, todos esos relatos del pasado cobran un nuevo significado y se desprende de ellos una luz que proyecta rayos sobre el porvenir, alumbrando un sendero que, como los reformadores de los siglos pasados, serán llamados a una costa de sacrificar todo bien terrenal a testificar de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Qué acabamos de leer? Elena de White misma en su libro está diciendo, miren, mi propósito es presentar lo que el diablo ha hecho a lo largo de los siglos y lo que viene todavía por delante, la última gran batalla. Cuando voy a la historia, he leído la historia y cuando encuentro que un historiador ha relatado esos sucesos de acuerdo con lo que Dios me ha mostrado y los ha resumido, he copiado esos párrafos porque ilustran lo que estoy tratando de escribir. Es interesante que, por ejemplo, el pastor Walter Ría, cuando muestra que Elena de White ha copiado muchos párrafos del conflicto de los siglos, todo lo que ella copió está tomado de la historia.
Y ella misma lo dice en su introducción, que ella lo tomó de historiadores. Ella no lo trató de esconder. Al contrario, lo puso en la misma introducción de su libro para que todo el mundo supiera que muchas veces ella tomó párrafos. Ahora, ¿eso hace que sea menos inspirado lo que ella escribió? Ella dice, por la iluminación del Espíritu Santo, he escogido esos párrafos para incluirlos e ilustrar el gran conflicto en la historia. ¿Ustedes creen que solo Elena de White hizo esto? Vayan por un momento al libro de San Lucas y van a ver lo que dice Lucas con respecto a cómo él escribió el libro de Lucas. En el capítulo 1, también en la introducción del libro de Lucas, está la dedicatoria de su libro y dice así, versículo 1 de Lucas, capítulo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. En primer lugar, el libro de San Lucas está dedicado a Teófilo. Y dice Lucas, ya muchos han tratado de poner en orden la historia de lo que ha sucedido. Pero yo, dice él en el versículo 3, me pareció bien, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden. ¿Qué fue lo que hizo Lucas? Lucas investigó, leyó todo lo que los demás habían escrito antes, lo ordenó, lo puso por orden y lo escribió, y así salió el Evangelio según San Lucas. ¿Saben ustedes que el Evangelio de Lucas copió el 99% de lo que está escrito de otros libros? Por ejemplo, el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Mateo. Especialmente de esos dos evangelios, casi hay porciones palabra por palabra copiadas. Y Lucas lo dice. Investigué, busqué los hechos, los ordené y los escribí. ¿Significa eso que no fue inspirado por el Espíritu Santo? ¿Significa que lo que él escribió no es por inspiración de Dios? Es parte de los evangelios, es parte de nuestra Biblia. Y usted dice, bueno, pero él copió de San Marcos y copió de San Mateo. No solamente de esos. Él investigó muchos otros. Fíjese en el versículo 1. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Mucha gente había escrito sobre eso. Solamente tenemos 4 evangelios, pero había muchos otros que escribieron estas cosas. Él lo compiló, lo puso por orden y lo escribió. Y el Evangelio de San Lucas llegó hasta nosotros. Pero casi no tiene nada original. Todo fue tomado de otros autores que lo habían escrito antes. Esto pone en tela de juicio la inspiración de Lucas. ¿Nos hace dudar de que él sea inspirado por Dios? En absoluto. Tomemos otro ejemplo. Vamos al libro de Judas. Judas no es Judas el que entregó a Cristo, sino Judas así considerado como Tadeo. Dice en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios
y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí él dice que ya se estaban infiltrando algunos y estaban encubiertamente metiendo herejías dentro de la iglesia. Pero ahora aquí viene algo muy interesante. ¿Sabían ustedes que el libro de Judas, que es un libro muy cortito, solamente tiene 25, no es Judas el que entregó a Cristo, sino Judas así considerado como Tadeo? Dice en el versículo 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí él dice que ya se estaban infiltrando algunos y estaban encubiertamente metiendo herejías dentro de la iglesia. Pero ahora aquí viene algo muy interesante. ¿Sabían ustedes que el libro de Judas, que es un libro muy cortito, solamente tiene 25 versículos? De los 25 versículos hay 18, o sea, 3/4 partes de todo el libro que está copiado literalmente de un libro que se llama La Asunción de Enoc. La Asunción de Enoc no es un libro que está en la Biblia, es un libro apócrifo. Apócrifo quiere decir que no es inspirado por Dios. Y sin embargo Judas citó casi todo su libro de ese libro, La Asunción de Enoc. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser? No solamente citó gran parte de este libro, pero también es interesante ver lo que no citó. Escuchen lo que dije. Es interesante ver qué fue lo que él citó de ese libro, pero también es interesante ver lo que no citó. Porque cuando usted lee el libro La Asunción de Enoc, y ese libro fue escrito unos 200 años antes del nacimiento de Cristo, viene de la época intertestamentaria. Intertestamentaria quiere decir entre los dos testamentos, o sea, entre Malaquías y entre Mateo pasaron 400 años que no hubo profeta de Jehová en Israel. Nadie escribió ningún libro inspirado por Dios en esa época, pero se escribieron muchos otros libros, y uno de esos fue la Asunción de Enoc. No se conocía nada de eso hasta que en 1950 en las cuevas de Qumran en el Mar Muerto se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto, y ahí se encontraron copias no solo de los libros del Antiguo Testamento, sino de muchos otros libros que circulaban en aquella época, en la época de Cristo, o 200 años antes de que Cristo naciera. Y uno de esos libros que se descubrió es la Asunción de Enoc. Pero la Asunción de Enoc no es un libro inspirado por Dios. Cuando usted lo lee completo, yo no tengo el tiempo de explicarles, ni es importante que sepamos las barbaridades que dice ese libro. Menciona un montón de cosas que son ficción, que son imaginación del autor. Sin embargo, Judas cita un montón de esas cosas en su epístola. Y cuando se viene descubriendo esto hace 50 años atrás, en 1950, cuando descubren ese libro, la sorpresa de los investigadores de la Biblia fue que encontraron que lo que Judas había escrito en su libro estaba tomado del libro La Asunción de Enoc. Y algunos se espantaron y dijeron, pero ¿cómo puede Judas estar citando este libro que no es un libro inspirado? ¿Quiere decir eso que Judas no estaba inspirado? Todo lo contrario, se necesita tanta inspiración para saber qué citar como para saber qué no citar. Por ejemplo, Judas viene citando la Asunción de Enoc
y justamente se saltea o se pasa por alto declaraciones que hace ese libro, La Asunción de Enoc, que estarían en contra de lo que dice el resto de la palabra de Dios, y hubiera sido base suficiente para saber que no era inspirado, porque Dios no se contradice. ¿Por qué Judas citó ese libro? Porque muchas de las cosas que dice ese libro están bien, pero hay un montón de otras cosas que no están bien. Y la pregunta es, ¿y entonces por qué Judas lo cita? Porque él supo qué citar y qué no citar. Vuelvo a lo mismo. Cuando Elena de White cita libros de historia, es sumamente interesante ver, cuando usted viene comparando cómo ella viene citando en El Conflicto de los Siglos un libro de historia, y luego se saltea justo una frase y sigue más adelante. Y usted dice, ¿por qué ella no citó esto? Si estaba copiando toda esa frase, ¿por qué no citó eso? Es tan interesante saber qué fue lo que ella citó como saber lo que ella no citó. Porque lo que no citó es justamente lo que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Igual que Judas. ¿Qué nos enseña todo esto? Y solamente les estoy respondiendo a una de las acusaciones que se ha levantado contra Elena de White. Y esa acusación es que ella copió y que por lo tanto no puede ser inspirada porque ella copió de otros autores. Y solamente les he dado unos poquitos ejemplos, tanto en la Biblia como en la historia, para mostrar que el hecho de que un profeta cite a otros libros no quiere decir que no es inspirado por Dios. Algunos tienen la idea que Elena de White, Dios le dictó palabra por palabra lo que tenía que escribir. En la lección de nuestra escuela sabática esta semana, estamos estudiando lo que es la inspiración y lo que es la revelación, y cómo Dios no dicta a los profetas, sino que Él inspira el pensamiento, pero el profeta tiene que buscar con sus propias palabras describir lo que Dios le mostró en visión. Elena de White hizo exactamente lo mismo como los profetas de antaño. Ella buscó cómo describir lo que Dios le mostró, y cuando encontró que alguien había descrito esa parte de la historia en forma clara y concisa, pues tomó eso que estaba escrito porque estaba de acuerdo a lo que Dios le había mostrado en visión. Pero las palabras ella las tomó prestadas de otro autor que ya lo había escrito. Pero en medio de lo que ella toma prestado, se saltea algunas partes. ¿Por qué? Cuando ustedes leen lo que ya se salteó, se dan cuenta por qué lo salteó. Porque no está de acuerdo con la palabra de Dios. Quiere decir que hay tanta sabiduría en lo que Dios le reveló a ella y la iluminación del Espíritu Santo para poder saber qué citar y qué no citar. Bien, por aquí voy a dejar ese punto. Vuelvo y enfatizo el punto que estábamos viendo. El enemigo, y ahora les leo una nueva cita, página 182 del libro Eventos de los Últimos Días. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. ¿Cuáles son los testimonios? ¿A qué se le llaman los testimonios? Hermanos, ¿están dormidos ustedes? ¿Qué son los testimonios? El espíritu de profecía. Estos libros les llamamos los testimonios del espíritu de profecía. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera. Y los que han estado preparando el camino para que la gente no preste atención a las advertencias y a los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de toda clase aparecerán dentro de la iglesia. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto de los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra iglesia.
Después, dudas con respecto a las Sagradas Escrituras y luego la marcha descendiente hacia la perdición. Cuando se duda y se renuncia de los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí, redoblarán sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en desgracia. Después, dudas con respecto a las Sagradas Escrituras y luego la marcha descendiente hacia la perdición. Cuando se duda y se renuncia de los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí, redoblarán sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción. Amigos, el paso hacia la perdición lleva ciertos peldaños. El primer paso es dudar de los testimonios. Luego se comienza a dudar de los pilares de la fe. Luego se comienza a dudar de las Escrituras. Y luego la caída es directa. Se va en picada. Y finalmente se pierde completamente la fe y se termina en la apostasía. Si algunos de nosotros hemos dado ese primer paso en dudar de los testimonios, tengamos cuidado. El próximo paso es dudar de las doctrinas distintivas de la iglesia. Y finalmente, dudar de las Escrituras. Y luego la caída es como en un tobogán. Ya no hay quien la detenga. Y dice que se torna incurable la rebelión y ya no hay cura más. La persona que da después del tercer paso, el cuarto, ya no tiene cura. No hay manera. Y saben, es triste, pero las personas que comienzan a tomar estos pasos finalmente terminan fuera del pueblo de Dios, rechazando aún al Espíritu Santo en sus vidas y cometiendo el pecado imperdonable que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que hay que tener mucho cuidado con dar siquiera el primer paso con respecto a esto. Bien, hemos visto entonces que uno de los puntos especialmente que el diablo va a atacar es infiltrar dentro de la iglesia a los que hacen dudar de los testimonios. Y yo les voy a ser muy francos, hermanos, muy franco. Perdonen ustedes que hable así en forma tan directa. No quiero ofender a nadie, pero les voy a decir lo siguiente. Lo que hemos visto en esta noche dice que muchos iban a ser los infiltrados dentro de nuestro pueblo, que iba a haber muchos ministros no santificados y que nuestros púlpitos tendrían gran cantidad de personas que predican la verdad, pero al mismo tiempo son agentes de Satanás infiltrados. Donde usted ve a un ministro que no utilice el espíritu de profecía para predicar, escúchenlo bien, donde ustedes vean un pastor adventista que dice que es adventista, pero nomás anda con la Biblia, y no lleva al púlpito los libros del espíritu de profecía, tengan miedo, tengan terror, porque cualquiera que no utiliza lo que Dios ha dado para su iglesia en estos últimos días es sospechoso de ser un infiltrado. Escúchenlo bien lo que les estoy diciendo. Donde ustedes vean un ministro que no usa el espíritu de profecía, puede ser que de vez en cuando lo cite, como dijo la hermana White, pero no lleva los libritos rojos al púlpito. Tengan cuidado, porque el diablo también sabe engañar. A Cristo también le citó la Biblia, le dijo como dice las Escrituras, y Cristo le dijo, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Porque el diablo le dijo, ¿qué no dice la Escritura? Échate abajo y a sus ángeles mandará para que te recojan.
Y Cristo le dijo, pero también la Escritura dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el diablo te puede citar la Biblia, te puede citar el espíritu de profecía, pero el diablo odia los libritos rojos. Acuérdense bien, lo acabamos de ver, que él tiene un odio satánico contra el testimonio del espíritu de profecía. Y un pastor que no predica con la Biblia y el espíritu de profecía es de tener cuidado. Es de observar para estar seguros de que no sean un infiltrado de Satanás. Y déjenme leerles un poquito de esto de infiltrados de Satanás. Leo en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2. Dice así: Satanás emplea a hombres y mujeres como agentes para inducir al pecado y hacerlo atractivo. A estos agentes los educa fielmente para disfrazar el pecado a fin de poder destruir con más éxito las almas y despojar a Cristo de su gloria. Satanás es el gran enemigo de Dios y del hombre. Se transforma por sus agentes en ángel de luz. En las Escrituras es llamado destructor, acusador de los hermanos, engañador, mentiroso, atormentador y homicida. Satanás tiene muchos servidores, pero el éxito más grande lo tiene cuando puede emplear a los que profesan ser cristianos para realizar su obra satánica. Y cuanto mayor sea la influencia, más elevada la posición que ocupen, mayor conocimiento profesen de Dios y de su servicio, tanto mayor será el éxito con que el diablo puede emplearlos. Fíjense, si son cristianos, perfecto para él. Cuanto más alta sea su posición que ocupen y cuanto más digan conocer del servicio de Dios, mayor va a ser su influencia para engañar a otros. ¿Ustedes creen que el diablo tiene pastores en la iglesia adventista? Vamos a leerlo. Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 11. Dice el versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El diablo también tiene ministros, dice aquí, y les llama sus ministros, se disfrazan como ministros de justicia. Son infiltrados. Un infiltrado es alguien que se hace pasar por otra cosa. Se disfraza. En inglés le llaman a los traidores del gobierno, los moles, ¿no? Los infiltrados. Y estos son los que trabajan en contra de su propia nación, traidores del gobierno, traidores de la nación, que venden información y trabajan para las filas del enemigo, pero están bien metidos dentro de la organización. Ustedes han leído de esos espías que tiene el gobierno de otros países, sobre todo en la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Rusia tenía gran cantidad de agentes, incluso de altos cargos del gobierno, gente de la CIA, gente de la FBI y otros que se vendían para el gobierno ruso y les pasaban información. Estos eran infiltrados, incluso ellos metían su propia gente y los hacían llegar
a cargos de importancia. Ahora, yo tengo mucho más que hablar sobre este tema, porque el asunto no es solamente así, no es de algunos que se dejan usar por Satanás. El plan es que Satanás ha metido gente específicamente dentro de la iglesia para infiltrar la iglesia adventista. Y hay un plan satánico del diablo para infiltrar la iglesia para poderla destruir desde adentro. Y él sigue un plan maestro. Este tema, porque el asunto no es solamente así, no es de algunos que se dejan usar por Satanás. El plan es que Satanás ha metido gente específicamente dentro de la iglesia para infiltrar la iglesia adventista. Y hay un plan satánico del diablo para infiltrar la iglesia para poderla destruir desde adentro. Y él sigue un plan maestro. Hace algunos años atrás, un sacerdote jesuita se convirtió al cristianismo. No se hizo adventista, pero se hizo cristiano y dejó de ser católico jesuita. Se llamaba el padre Alberto Rivera. ¿Cuántos de ustedes saben quién fue el padre Alberto Rivera? ¿Puedo ver las manos? ¿Alguno de ustedes sabe de él? ¿Ninguno de ustedes ha leído Chick Publications? Los paquines o las caricaturas que hablan de Chick Publications. ¿Ninguno de ustedes las ha leído? Solo una o dos personas, ¿verdad? Si ustedes quieren leer algo fascinante, lean, vayan al internet y métanse en Chick Publication, publicaciones Chick. Y ahí van a poder saber quién fue el padre Alberto Rivera. El padre Alberto Rivera, por más de 20 años, estuvo sirviendo como sacerdote jesuita en altas esferas de la Iglesia Católica, y su trabajo específicamente fue infiltrar las iglesias evangélicas, las iglesias protestantes, las iglesias cristianas y aún las iglesias adventistas. Después de que él se convirtió, él contó su experiencia y hay muchos temas filmados, grabados de él. Pueden ir ustedes a Google o pueden ir también a YouTube y pongan Alberto Rivera. Y con solo poner su nombre van a encontrar un montón de videos, incluso filmados de él, donde él cuenta el testimonio de cómo a él lo enviaban a hacerse pasar por cristiano, a meterse en las iglesias cristianas para poder destruir esas iglesias. Él destruyó el seminario de pastores en San José, Costa Rica. Se infiltró como un alumno dentro del seminario para poder destruir por adentro, sembrar la discordia y sembrar la oposición y las dudas dentro del seminario. Él cuenta cosas tremendas. Una de las cosas que a él le preguntaron, y lo pueden leer, pongan en el internet, pongan Alberto Rivera y luego pongan Adventistas del Séptimo Día. Con esas dos palabras en Google los va a llevar directamente al documento donde Alberto Rivera, este sacerdote católico, que por cierto tuvo muchos atentados contra su vida, después de que él abandonó la fila de la Iglesia Católica, muchas veces trataron de matarlo. Dios le salvó la vida por muchos años, sin embargo, hace unos 3 años atrás fue envenenado, y fue envenenado por su mejor amigo, otro sacerdote católico que también supuestamente se había convertido al cristianismo, pero ese fue quien lo envenenó, y era un agente jesuita para quitarle la vida a él. Alberto Rivera murió hace 3 años de edad, y pueden leer su historia de él. Fue pastor de la Iglesia Bautista por muchos años. Pero una de las cosas que van a ver en el internet es cuando él le hacen la pregunta a Pastor Rivera: ¿usted cree que todas las iglesias cristianas han sido infiltradas? Y él dice que sí, que fue el plan del catolicismo a través de los jesuitas infiltrar todas las iglesias cristianas. Él cuenta cómo las infiltraron y qué es lo que lograron dentro de ellas.
Y luego alguien le pregunta, ¿y usted cree que la iglesia adventista del séptimo día está infiltrada? Y la respuesta que da Alberto Rivera fue la primera de todas las denominaciones cristianas que infiltramos, porque para el católico es una de las más peligrosas y de las que más queremos destruir, porque es la que más desenmascara el engaño de la Iglesia Católica. Por eso los jesuitas fuimos enseñados especialmente a infiltrar a la Iglesia Adventista del séptimo día. Así que si él dice que es una de las primeras y de las más infiltradas, y lo dice un mismo ex jesuita, nosotros sabemos con lo que nos estamos enfrentando. Ahora, déjenme leerles un poquito más lo que dice la mensajera del Señor aquí en este capítulo, Agentes de Satanás. Dice así: a medida que nos acercamos al fin de la historia, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 33. A medida que nos acercamos especialmente al fin de la historia de esta tierra, nos vienen rodeando muchos peligros. De nada nos valdrá una simple profesión de piedad. Debe haber una relación viva con Dios para que tengamos una visión espiritual clara para discernir la maldad que en forma artera y secreta se está infiltrando entre nosotros por medio de los mismos que profesan nuestra fe. Mi hermano, si tú y yo no tenemos una relación espiritual cercana a Jesús, no vamos a poder discernir los engaños. Y los engaños vienen por dentro, por aquellos mismos que profesan nuestra fe. Sigo leyendo. El que admite la verdad, mientras que sigue en la injusticia, el que declara creer la verdad y sin embargo la hiere cada día por su vida inconsecuente, se entrega al servicio de Satanás, lleva almas a la ruina. Esta clase de personas tiene comunicación directa con los ángeles caídos, recibe ayuda de ellos para obtener el dominio de las mentes. Fíjense, una persona que dice creer la verdad pero no la practica, una persona que declara ser creyente en la verdad pero con su vida la hiere cada día, es un instrumento de Satanás, está al servicio de él, es un infiltrado, es un espía dentro del campamento de Israel y lleva a almas a la ruina. Esta clase de personas, dice, tiene comunicación directa con los ángeles caídos y recibe ayuda de los demonios para obtener el dominio de las mentes. Se presentan, fíjense lo que sigue diciendo. Si estos agentes de Satanás se presentasen audazmente, hicieran abiertamente sus proposiciones, serían rechazados sin un momento de vacilación. Pero obran primero de tal manera que inspiran simpatía y confianza, como si fuesen santos y abnegados hombres de Dios. Como sus mensajeros especiales empiezan entonces su artera obra de apartar las almas de la senda de la rectitud y procuran anular la ley de Dios. Cuando los pastores se aprovechan de la confianza que la gente deposita en ellos y llevan a las almas a la ruina, se hacen tantos más culpables que el pecador más común. Cuanto más elevada sea su posición en la iglesia y más alta su profesión, más grande su responsabilidad. En el día de Dios, cuando se abra el gran libro mayor del cielo, se verá que contiene los nombres de muchos ministros, pastores que pretendieron tener pureza en su corazón y en su vida, que profesaron que se les había confiado el evangelio de Cristo, pero se aprovecharon de su situación de influencia en la iglesia
para seducir las almas y llevarlas a transgredir la ley de Dios. Infiltrados dentro del campamento. Termino en esta noche con lo que les dije que iba a compartir con ustedes ayer. El plan de Satanás para destruir la iglesia adventista. Escuchen. Testimonio para los ministros, página 472. Y por cierto, hermanos, este libro es un libro muy importante que todo adventista cercano a Jesús no vamos a poder discernir los engaños. Y los engaños vienen por dentro, por aquellos mismos que profesan nuestra fe. Sigo leyendo. El que admite la verdad, mientras que siguen la injusticia, el que declara creer la verdad y sin embargo la hiere cada día por su vida inconsecuente, se entrega al servicio de Satanás, lleva almas a la ruina. Esta clase de personas tiene comunicación directa con los ángeles caídos, recibe ayuda de ellos para obtener el dominio de las mentes. Fíjense, una persona que dice creer la verdad pero no la practica, una persona que declara ser creyente en la verdad pero con su vida la hiere cada día, es un instrumento de Satanás, está al servicio de él, es un infiltrado, es un espía dentro del campamento de Israel y lleva a almas a la ruina. Esta clase de personas, dice, tiene comunicación directa con los ángeles caídos y recibe ayuda de los demonios para obtener el dominio de las mentes. Se presentan, fíjense lo que sigue diciendo. Si estos agentes de Satanás se presentasen audazmente, hicieran abiertamente sus proposiciones, serían rechazados sin un momento de vacilación. Pero obran primero de tal manera que inspiran simpatía y confianza, como si fuesen santos y abnegados hombres de Dios. Como sus mensajeros especiales empiezan entonces su artera obra de apartar las almas de la senda de la rectitud y procuran anular la ley de Dios. Cuando los pastores se aprovechan de la confianza que la gente deposita en ellos y llevan a las almas a la ruina, se hacen tantos más culpables que el pecador más común. Cuanto más elevada sea su posición en la iglesia y más alta su profesión, más grande su responsabilidad. En el día de Dios, cuando se abra el gran libro mayor del cielo, se verá que contiene los nombres de muchos ministros, pastores que pretendieron tener pureza en su corazón y en su vida, que profesaron que se les había confiado el evangelio de Cristo, pero se aprovecharon de su situación de influencia en la iglesia para seducir las almas y llevarlas a transgredir la ley de Dios. Infiltrados dentro del campamento. Termino en esta noche con lo que les dije que iba a compartir con ustedes ayer. El plan de Satanás para destruir la iglesia adventista. Escuchen. Testimonio para los ministros, página 472. Y por cierto, hermanos, este libro es un libro muy importante que todo adventista debiera tener. Testimonios para los ministros. Algunos dicen, pero yo no soy ministro, yo no soy pastor, ¿para qué quiero ese libro? Léanlo y entonces van a saber por qué es necesario que nosotros conozcamos muy bien este libro. Saben que ya este libro es muy difícil de conseguirlo. Usted lo puede buscar, miren, en todo Estados Unidos, usted no lo consigue en ninguna casa publicadora, ninguna agencia, ningún ABC lo tiene.
Yo lo he estado buscando en varios países, como me toca viajar. Lo he buscado en Chile, lo he buscado en Colombia, lo he buscado en México, en distintos lugares, y no lo tienen. Finalmente, después de mucho buscarlo, conseguí los últimos 50 libros que había en la Argentina y los traje ahora, hace un mes atrás, cuando vine de la Argentina. No me costaron baratos, porque ellos sabían que eran los últimos que les quedaban. Y sin embargo los pude conseguir. Y tenemos algunos en esta noche que ustedes, si quieren conseguir ese libro, lo pueden conseguir. No me quedan muchos, pero tenemos unos pocos para que el pueblo de Dios lo tenga. Y si usted tiene en su casa un libro Testimonios para los Ministros, atesórelo, porque no es fácil conseguirlo. Ya no lo publican. Y la razón es porque dicen, no, como es para los pastores, los miembros no necesitan leerlo. Cuando usted lo lea va a saber por qué Dios quiere que nosotros atesoremos estas cosas. De este libro, que ya lo leí en otros párrafos esta noche, donde dice que hay ministros infiltrados dentro del pueblo de Dios y que muchos van a sostener en sus manos la antorcha de la profecía falsa de nuestros propios púlpitos. Les leo ahora el plan del diablo para destruir la iglesia adventista. Página 472. Esto fue publicado por primera vez en 1884 y dice así: mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene diligentes consultas con sus ángeles, con sus caudillos, acerca del plan más eficaz para destruir la fe. ¿De quién? Del pueblo de Dios, especialmente cuando nos acercamos a los peligros de los últimos días. Él ve que las iglesias populares ya están dormidas, arrulladas por su poder engañador. Mediante sus agradables sofismas y sus milagros mentirosos, puede continuar teniéndolas bajo su dominio. ¿Qué dice él? Las demás iglesias ya las tengo aquí en la bolsa. Ya están dormidas y también como creen en los milagros, los he engañado con milagros mentirosos. Todavía las tengo bajo mi dominio. Pero debemos dirigir especialmente nuestra atención y poner nuestras trampas destinadas especialmente para los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios. ¿Contra quién mete las trampas el diablo? Contra los adventistas que esperan la segunda venida de Cristo y que guardan todos los mandamientos de Dios. Adventistas del séptimo día. Ahora escuchen. Dice el gran engañador: debemos vigilar a los que están llamando la atención de la gente al sábado de Jehová. Inducirán a muchos a comprender los requerimientos de la ley de Dios. Y la misma luz que revela el verdadero día de reposo, revela también el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y pone de manifiesto que la última obra en favor de la salvación del hombre se está realizando ahora mismo en el lugar santísimo. Escuchen bien lo que el diablo está diciendo. Dice, estos que están enseñando del sábado, también están enseñando de lo que Cristo está haciendo en el santuario. El sábado y el santuario van juntos. Escuchen. Mantened la mente de la gente en tinieblas, dice el diablo, hasta que la obra de Cristo en el lugar santísimo haya terminado. Y así nos aseguraremos no solamente el mundo, sino también la iglesia adventista. El diablo quiere mantener la mente del pueblo adventista cegada, ocupada en tinieblas, para que no entienda lo que está pasando en el cielo, en el lugar santísimo, porque Cristo está por salir del lugar santísimo. El tiempo de gracia está por terminar, y si Él puede aguantarnos un poquito más de tiempo en tinieblas con respecto a la obra de Cristo en el lugar santísimo, Él sabe que no solamente se va a asegurar al mundo, pero también se va a asegurar ¿a quién? A la iglesia adventista. Sigo leyendo.
el sábado es el gran asunto que va a decidir el destino de todas las almas, el día de reposo. Debemos nosotros exaltar el día de descanso que yo he creado, dice el diablo. Vamos a exaltar el domingo. Hemos logrado que lo acepten tanto los mundanos como todas las demás iglesias populares. Ahora tenemos que inducir a la iglesia que defiende el sábado a que se una con el mundo y apoye el domingo. Debemos